Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Seguimos aquí en Lima, cazando historias, Alejo, y también ha sido la oportunidad para encuentros con viejos amigos. Y yo hace años, muchos años no veía a la persona con que estamos hoy, que es Alejandro Díaz, gran músico, consagrado, legendario, pereirano. Alejo, muchas gracias por aceptar la invitación, muy contento de este reencuentro y bueno, y más en Lima, no, nunca me lo imaginé. Muchas gracias amigos, un saludo especial para todas las personas que nos estén viendo en este podcast. Me siento muy contento de estar compartiendo con todos ustedes aquí este rato de conversar y el reencuentro con Alejito, que es un amigo que conozco hace ya bastantes años, ¿Cuántos años, Alejo? por lo menos unos 20 años. Sí, por lo menos Unos 20 20 años, años. por lo menos. Nos envejece. Tengo que decir que en todos los episodios dejamos al descubierto más o menos la edad de Alejo. Yeah. Sí, Todas las cifras son más o menos alrededor de los 20 años. sí. Va a haber un poquito de contexto. Sí. Alejo es un músico como muchos amigos míos y que han estado acá. No hay banderas en Marte, pero Alejo tiene una particularidad y es que eligió algo que no es muy común en la música y es irse por el tema de la dirección de orquestas y de bandas. Que usualmente los músicos, y más a la edad en que estábamos nosotros y como con la onda del rock, pues todo el mundo quería ser Instrumentista. guitarrista o batería, no sé qué, y la onda de esa onda, y alguien elegir ser director. Creo que con los años también, ya Alejo nos contará. Y Alejo hoy vive en Lima y es un director muy reconocido en la ciudad de Lima, en Perú. Alejo, ¿cómo llegas a Lima? Bueno, primero un poquito de contexto, Alejo, es en realidad, ¿tú qué haces? Y luego nos cuentas cómo Bueno, muy llegaste a bien. Lima. Yo soy licenciado en música, magíster en música en la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo viví muchos años en la ciudad de Pereira. Yo soy de Viterbo, Caldas. Allá en Viterbo comencé mi vida como músico de la banda del colegio y bueno, desarrollé mi carrera como instrumentista, percusionista en la banda municipal de Pereira y luego ya empecé a tomar mis primeros pinos como director en Pereira también. Y ya empecé a moverme un poquito, estuve en Armenia, estuve en Viterbo, estuve en el Tolima también, en Saldaña, Tolima. Y bueno, por cosas del destino, conozco a un peruano por medio de las redes sociales y él me hace una invitación para ir con la banda de Viterbo aquí, venir aquí a Perú. Por cuestiones de recursos económicos no se puede consolidar esta posibilidad de venir aquí al Perú, pero esa amistad que se va dando por medio de las comunicaciones se acrecentó. Entonces este amigo viaja a Colombia y más se extiende la amistad y con el paso de los años venimos también por invitación de él aquí a Perú, un amigo que se llama Arturo Mercado. Y bueno, resulta que en el año 2016 me hacen una invitación para ver la posibilidad de venir a trabajar aquí como asesor musical de la Marina de Guerra. Y efectivamente, pues yo soy una persona más bien de asumir riesgos, de buscar cosas chéveres, de vivir experiencias y bueno, me vine un poco como así, como a ver qué pasaba, buscando una nueva aventura en mi vida musicalmente y personalmente. Y sí, me vine para Perú, participé en una convocatoria pública para el cargo de asesor musical de la Marina de Guerra y efectivamente logré el primer lugar y bueno, se dieron todas las facilidades, aunque al principio fue un poquito tedioso por el tema de migraciones para tener el permiso de trabajo y toda la residencia, pero se logró gracias al apoyo de la gente de la banda de la Marina de Guerra que me apoyaron bastante cuando yo llegué aquí y de eso ya han pasado 7 años. Y en este tiempo también empecé a trabajar como director o profesor de la Universidad Nacional de Música, que es el Conservatorio Nacional de aquí del Perú. Y ahí también tengo a mi cargo todo lo que es la práctica grupal de banda sinfónica, banda de concierto, banda de jazz. Y en la Marina también obviamente me desempeño como director de banda. A mí me parece importante hacer una diferencia para que todos entendamos que yo me muero mucho en entenderla y es la diferencia entre una banda y una orquesta. Hay banda sinfónica y hay orquesta sinfónica. Es muy sencillo, simplemente la orquesta sinfónica se diferencia con la banda porque la banda normalmente es instrumentos de viento y percusión, flautas, oboe, fagot, clarinetes, saxofones, trompetas, cornos, trombones, tubas y la percusión. Mientras que en la orquesta sinfónica también tenemos los violines, violas, violonchelos, contrabajos, todos los vientos y la percusión. Entonces esa es básicamente la diferencia. Y obviamente el repertorio que se interpreta en banda y en orquesta sinfónica puede variar en algunos casos.
pero la diferencia es el instrumental. Bueno, Alejo, clara La explicación. Sí, porque es siento importante, que... sí. Alejo, vos sos una persona de riesgos, y me voy para Perú a experimentar a ver qué, me estoy 6 meses en Perú, veo la experiencia, hago también un poco de renombre en Perú y luego vuelvo a Colombia. O de aquí me quiero ir para Suiza, o cuál era el plan, o te viniste por un tiempo nomás por vivir la experiencia en Perú y el desafío también de afrontar pues una banda de guerra, pues una banda también de la Marina. Ujú. Y, y el plan era ¿cuál? O el plan era de una voy, me quedo No, la verdad es que es un poco como lo que se vaya viviendo en el día a día. Entonces, pues básicamente sí era como obtener ¿cómo se dice? La experiencia, ¿no? A nivel internacional, porque pues en Colombia yo también he desarrollado una carrera de muchos años, prácticamente unos, ¿qué será? 30 años en la música, y era válido también buscar otras oportunidades en otra parte para eso, para ampliar. Entonces, inicialmente dije, bueno, vámonos para Perú a ver qué va pasando allá, y pues uno nunca sabe qué puede suceder. Me vine y me ha gustado mucho vivir aquí en Perú. También pues aquí ya tengo un hijo que es peruano, mi pareja es colombiana, también es de Viterbo, pero tuvimos un niño aquí en Perú, y eso nos va dando como un arraigo, nos va dando como un apego más a la tierra peruana. Y también hay que decirlo que aquí nos han tratado supremamente bien, los peruanos son muy generosos, los peruanos son muy afectuosos. Ha sido un tiempo que hemos tenido la oportunidad de conocer grandes amigos, personas que definitivamente se quedan muy guardadas en nuestro corazón, independientemente si nos quedamos, si nos vayamos, lo que sea, se volvieron prácticamente unos hermanos. Entonces, eso lo va arraigando a uno, lo va pegando, y bueno, y lo más lindo de todo es que yo hago lo que me gusta, que es dirigir. Entonces yo aquí tengo un privilegio de estar al frente quizás de las bandas sinfónicas más importantes de este país. Entonces es una oportunidad muy linda que no se puede desaprovechar, y como le digo a todo mundo, yo tengo que sacarle el jugo hasta lo más que se pueda, en el buen sentido de la palabra, porque estoy creciendo mucho profesionalmente, estoy aprendiendo muchísimas cosas, y gracias a Dios se siguen abriendo buenas posibilidades acá. Bueno, Alejo, a mí me surge una pregunta y es, tú venías como con un plan. A veces sucede que uno sale del país lleno de expectativas, con la maleta llena de ilusiones, con unas ideas y unos imaginarios en la cabeza, y a veces cuando llega y se enfrenta con la realidad, puede ser o que superen las expectativas la realidad, o que uno diga, uff, estaba como muy desubicado y la realidad no es tan maravillosa como yo me lo estaba imaginando. ¿Cómo viviste tú esa relación como expectativa versus realidad, sobre todo en la llegada, en ese proceso inicial de adaptación? que uno está como tan aturdido que todo es diferente Que no a conoce. como uno lo venía haciendo, ¿no? Que en Colombia es haga esto y en otros países no, haga esto, más esto, más esto. Sí, claro, digamos que hay varios aspectos que hay que analizar en ese sentido, porque primero, musicalmente, que es, digamos, la motivación número uno, sí, llegué a un trabajo muy bueno con la Marina de Guerra, laboralmente muy estable, un salario pues, muy digno, y la banda que tengo a mi cargo, que es la Banda Sinfónica Naval, es una excelente banda, está conformada por unos músicos de altísimo nivel aquí en este país. Entonces, por ese lado me he sentido plenamente bien, se cumplieron las expectativas tal como lo había visualizado. Ya el cambio de vida por la cultura, por el día a día que se vive en una ciudad, una metrópoli como es esta capital del país, es un cambio muy abrupto, porque yo pues soy provinciano, yo nunca viví en Bogotá, siempre he vivido en Pereira, en Armenia, en Viterbo, en Saldaña, pueblos y ciudades más bien pequeñas. Entonces venir de esos contextos a venir a una ciudad como esta, que es un monstruo, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, con muchas problemáticas en el sentido especialmente del transporte, del tráfico, movilizarse de un lado a otro, eso sí ha sido un cambio pesado, muy pesado. Pero por lo general, digamos que se puede suplir todas esas inconveniencias con el trato que he recibido amoroso, fraternal de los peruanos. Entonces, si yo hago
pues un análisis de cómo se ha dado todo esto, no, me siento súper bien, creo que las expectativas se están cumpliendo de una manera muy positiva, así que no, me doy por muy bien servido. Alejo, ¿y cómo asumen los peruanos de una banda como La Naval que va a venir un colombiano a dirigirlos? Porque pienso yo que si son músicos de tan alto nivel y hay pues como mucho talento acá en el país, pues de pronto se generan ahí también como rivalidades de sí, pronto, como ¿no? fricciones de decir, bueno, pero ¿por qué no nos ponen de director a un peruano? Sí, ¿Por qué traer un colombiano acá? yo tengo esa duda, pero había pensado en eso, Lauri, pero tenía esa pregunta también y aprovecho para hacerla. Y es que la vida, siento yo, de los directores, casi que los directores usualmente de las orquestas o bandas sinfónicas, siempre escucha uno que es gente de otro lado. Como que es común. Ah, bueno, eso no lo Es sabía como yo. siento yo, ahora yo estoy especulando tampoco, yo también, es como lo que he escuchado por ahí, también como que se mueven mucho entre un país y otro porque son directores de una banda en un país, luego en otro país. Sí, claro que sí. De todas maneras, hay que hacer mención que Colombia es potencia a nivel de Latinoamérica en el movimiento bandístico. En Colombia hay una fuerza enorme en todo lo que tiene que ver con bandas. Como en Venezuela, por ejemplo, es en orquestas sinfónicas. En Colombia su potencia musicalmente ha sido siempre, desde hace unos 30, 40 años atrás, las bandas sinfónicas. Por lo tanto, hay una experiencia, hay un recorrido, hay una serie de cosas que me han formado a mí que al venir aquí al Perú estoy aportando bastante. Entonces yo creo que ese ha sido como el gancho que me ha abierto las puertas aquí y que me ha permitido que haya sido bien recibido. Seguramente sí, aquí hay un nacionalismo un poco también. La gente que de pronto desconoce un poco sobre esto que estoy comentando, quizás pueda tener ese tipo de comentarios, pero el trabajo habla por sí mismo. Entonces, la banda de la Marina ha tenido también otros directores, otros asesores musicales peruanos que también han hecho una excelente labor, pero digamos que sí se ha diferenciado un poco en el sentido de la experiencia en el mundo bandístico, y eso lo estoy aportando yo. Entonces, mi labor se ha sustentado en el hecho de que se ha hecho un buen trabajo. Entonces, eso vale mucho y eso me ha abierto puertas en otros escenarios que no solamente son la Marina o la Universidad Nacional, sino muchos otros lugares del país, porque yo continuamente me desplazo a ciudades como Huancayo, Arequipa, al norte del país. Yo constantemente soy profesor de dirección, soy jurado en concursos, soy asesor de bandas, dirijo bandas en concursos. Lo que pasa es que en Perú hay un movimiento bandístico grande también, pero está más orientado a lo tradicional. Y como las bandas sinfónicas están más desde el aspecto formativo, eso digamos que ha sido uno de los elementos que han abierto más posibilidades para que yo pueda estar aquí aportando. Entonces esa es la cuestión, digamos que diferenciamos el hecho de que en Colombia hay un nivel alto en el mundo bandístico sinfónico, y el hecho de yo estar acá es un aporte para acrecentar lo que se está cimentando aquí. Bueno, Alejo, lo más difícil, casi lo más difícil de adaptarse siempre moverse de país, siendo que Latinoamérica es tan parecido en tantas cosas, que hablamos el mismo idioma, no sé, la comida, sí, que somos muy Cosas. parecidos, siempre hay muchas cosas muy diferentes que uno dice, hombre, cómo extraño esto. Bueno, la verdad es que difícil, digamos, adaptarnos un poco al día a día de la ciudad, ¿cierto? Porque Lima es una ciudad un poco compleja, pero en la parte, digamos, de la alimentación y esto, no, porque la comida peruana es deliciosa. Acá se come muy bien, sí, yo hay sí, muchas opciones. Yo creo que hay que venirse a Lima. Voy a hacer ahí una recomendación para las personas que estén pensando en visitar Lima. Creo que hay que venirse 2 semanas a probar comida. Y con plata. Y con buenos recursos para visitar todos los restaurantes que hay, con tiempo para que de pronto uno no se vaya a indigestar. Sí, 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 porque hay muchas opciones. Uf. Sí, Hay de por todo. ese lado no hay ningún inconveniente, porque realmente
Digamos que lo difícil de estar aquí en Perú es un poco la distancia con las gentes cercanas, con la familia, con los amigos, con ese tipo de ambientes que se extrañan. En Viterbo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis primos, tíos, los amigos, todo eso en Pereira, algunos sitios que uno frecuentaba, ambientes que uno vive y que se vivieron en determinados momentos, pero pues gracias a Dios tengo la compañía de mi pareja sentimental, que es Joana, a quien pues le agradezco mucho porque ella ha sido un pilar, ha sido un soporte permanentemente aquí. Creo que si ella no hubiera estado aquí, quizás no hubiera durado mucho. Entonces ella se ha vuelto pues mi compañía permanente y ella ha sido una fortaleza y eso me ha permitido estar con mayor tranquilidad aquí en este país. Pero por lo demás yo pienso que no, porque desde que yo estoy haciendo lo que me gusta, puedo estar en cualquier parte del mundo. Yo vivo soñando y vibro con la dirección. Entonces, desde que yo dirija, creo que podría estar en cualquier lugar. Alejo tiene un niño, tiene dos, pero uno que está acá, Emiliano, hermoso, súper buena onda. Nació en Perú y usualmente... Es limeño, es un es limeñito. Limeño, sí. Yo no había mencionado hasta hace poco que grabamos un episodio con Paula, una amiga que tuvo los hijos en Australia. El hijo, ¿cierto? Paula, los hijos, sí. ¿Qué tanta falta le hace a uno en ese momento? Sobre todo a la mamá. La compañía de la tía que le ayuda a cuidar el bebé, de la prima, de como Sí. todo ese soporte de la familia, de los Sobre cercanos. todo como ese círculo de mujeres, Claro. también voy a decirlo, ese círculo de mujeres alrededor, la abuelita, la tía, la mamá, la prima, la amiga, que de una u otra forma entienden también el momento de esa maternidad que es cuando los niños están creciendo, que son tan demandantes en tiempo, en energía, y se vuelven también como ese soporte para criarlos. Total, sí. Ahí sí, digamos, yo no lo vivo tan directamente porque pues yo pues permanezco todo el tiempo por fuera en mis diferentes labores. Pero en el caso de Joana, que es la persona que está aquí en el hogar, la que está pendiente de todos aspectos, ella sí digamos que lo ha vivido más intensamente porque total, hace falta en cualquier momento la abuela, la tía que cuida al niño porque tenemos que hacer alguna cosa. Eso sí sufrimos un poquito por esa parte, ahí sí digamos que sí es un poco complicado. Pero yo creería que también van apareciendo esas personitas que van ayudando, que van aportando un poco a cubrir esas necesidades que se van dando. Entonces es un poquito difícil porque sí, definitivamente estamos solos en ese aspecto familiar, pero sí tenemos muchas buenas amistades que también en determinado momento cubren esas necesidades. Y ahí quería llegar, Alejo. ¿Vos crees que las relaciones de amistades cuando estás por fuera se forman como un poco diferente a como se hacen en Colombia? Siento que en Colombia, o no sé si es por la edad, como adolescentes, se hacen unos grandes amigos, compinches, compañeros de profesión, de la academia, de fiesta también, y uno se va con los amigos el resto de la vida y se vuelven los amigos de uno con los que uno como que se hizo adulto. Pero ya grande, y cuando eres inmigrante, se hacen unos amigos y se convierten en la familia prácticamente. Total. Porque son pues La el compañía. soporte que tiene uno en otra parte. Son contextos diferentes de las etapas de la vida. Cuando uno está estudiando en el colegio, tengo grandes amigos de mi época de estudiante del colegio en Viterbo, de la banda especialmente, que todavía siguen siendo grandes amigos. Tengo otros amigos de la ciudad de Pereira en mi época universitaria y en mi época como músico de la banda de Pereira y diferentes escenarios de allá y del eje cafetero, que todavía siguen siendo hermanos muy queridos, pero son historias diferentes en momentos distintos de la vida. Ahora, en otra etapa, ya digamos más en un mundo profesional, un mundo artístico aquí en Perú, he encontrado también grandes hermanos que quizás puede llegar a ser igual o hasta mejores amigos, sin demeritar ni Sí, quitarle nosotros, el valor sí, a sí. nadie,
Pero no, por ese lado sí, el peruano es una persona muy especial. Cuando el peruano te toma cariño, el peruano te coge afecto, esa gente es maravillosa. Los peruanos yo de verdad que los quiero bastante, a mis amigos, a las personas que me rodean, porque son muy cariñosos, son muy generosos, desprendidos, serviciales, colaboradores. Y justo de eso quería hablar, un poco de las impresiones. Yo creo que Alejo ha tocado varios temas que me parece interesante contrastarlo un poco con las primeras impresiones que tenemos nosotros. Hemos notado nosotros desde esta experiencia, que es más superficial claramente, que aunque Lima es una ciudad muy grande, o sea, estamos hablando de 10 millones de personas, para asemejarlo más o menos con Bogotá, uno no siente el nivel del caos que se siente en Bogotá, por ejemplo. Como la velocidad como bogotana. Que la gente va como a otro ritmo, como un poco más lento, como que no se siente el voltaje. Es como de impresión. Estuvimos en el centro y sí, obviamente es una ciudad grande y se siente el rigor de las ciudades grandes, pero no a la velocidad de Bogotá. Puede ser algo cultural. Será también la costa, el mar. Yo no tengo mucha referencia de Bogotá porque yo nunca he vivido en Bogotá. Sí he ido muchísimas veces a Bogotá, obviamente, pero no tengo ese conocimiento de la ciudad como tal. Pero a mí sí me parece que Lima es una ciudad pesada en el sentido, especialmente del tráfico. El tráfico limeño es un poco complicado, se vive mucho del trancón, la demora del desplazamiento de un lado a otro. Pero sí hay una diferencia entre el colombiano y el peruano. El peruano sí es un poco más tranquilo. Sin decir que no haya agite, no haya también, porque hay algunos limeños que sí tienen un poco esa energía, y yo sí lo vivo en mis días, porque sobre todo en el tema del transporte. Aquí hay una figura que de pronto en Colombia no se ve, que es el cobrador de las combis, de los buses. Y el es cobrador y yo no sé cómo se llama, el que va gritando. Sí, claro. Sí, Voy a explicar un poco. En la combi es como una van, una un microbús, sí. Y hay una persona que el trabajo de él, le ayuda al chofer, el que es el ayudante, y va avisando la ruta del bus a los gritos. Y luego cobra con unos tickets chiquis. Entonces este personaje, este ícono de la vida de Perú es un poco achorado, como le dicen acá en Perú, cobra, te empuja, vamos, le pone ese ritmo, y eso digamos que cuando uno anda en taxi, cuando uno anda en el metropolitano, de pronto es un poco más sosegado, pero ya cuando tú andas en el transporte público, en la buseta que decimos en Colombia, o en la combi, que es como una microbús, y es otro ritmo muy diferente. Te tienes que bajar de uno, ir a tomar otro, y se siente el peso del tráfico, la gente corriendo, y esas cosas que quizás también pasan en Bogotá. Pero bueno, vuelvo y digo, yo no he estado en Bogotá así tan asentado. Las ciudades grandes tienen... Puede ser lo que hemos mencionado por ahí en algunos episodios, y es que cuando uno llega a un lugar, pues como no tiene tantos prejuicios, claro, está viviendo un poco la experiencia, claro, de una forma más desparpajada. Yo incluso me sentía súper segura en el centro de Lima, y hemos escuchado, o sea, nos montamos a un taxi, pero mucho cuidado, que es peligroso, acá en Lima hay mucha inseguridad, y pues la verdad uno está como tan desvinculado de la historia, que uno está concentrado en vivir la experiencia de una forma muy natural, y no tiene como todos esos imaginarios que ya va construyendo uno con el tiempo. Entonces también la imagen que se va creando pues es diferente. También hay otra, y en cuanto a la amistad, lo que decía Alejo, Lauri, es que nosotros, como nuestra forma de ser es tan hola, ¿cómo estás? Claro. ¿Qué necesitas? Sobre todo en nuestra región. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Y eso da la impresión de primerazo de que la gente es más amable. Yo siento que acá la gente es un poco... Eso, porque esa era la otra impresión. Más... Que tú has hablado mucho del peruano, pues de su generosidad, de su fraternidad, y un poco la impresión nuestra, que incluso ya lo habíamos hablado Alejo y yo, es que son... Sí. De primerazo... De primerazo un poquito más...
Lo justo, lo Pienso necesario. que hay que analizar varias cosas. Primero, retomando un poco, yo pienso que Lima y Bogotá sí rivalizan un poco en esa confrontación de qué ciudades más o menos. Más Yo creo caótica. que sí están, sí hay una diferencia es muy leve. Es mi Ahora, el otro aspecto es que Lima sí es más segura que Bogotá, sin decir que sea una panacea de seguridad, pero frente a Colombia y Perú, sí es un poco más tranquilo Perú que Colombia. Sí hay situaciones y lamentablemente a medida que ha ido pasando el tiempo se ha venido desmejorando debido al ingreso de muchos extranjeros que han estado aquí llegando a este país, entonces también eso se ha visto muchas situaciones, pero definitivamente, y yo lo digo ya con conocimiento de causa, que Colombia es más inseguro que Perú. Vuelvo y repito, también hay cosas en Perú. Y lo otro, la última parte de la pregunta es que Lima está está conformada por todas las partes del país. Aquí tú puedes encontrar gente que es propiamente limeña, con gente que viene de la selva, que Sí, viene de Arequipa, lo que pasa en de las todas capitales, partes del que mundo. es una receptora de gente de las provincias que viene a buscar. Por lo Oportunidades. tanto, Oportunidad. hay diferentes características en cuanto a cada una de las regiones. El peruano, hay gente que es muy mosca, que es muy fly, que es muy agitada, como lo puede ser el chalaco, la gente de aquí del Callao, como lo es el limeño de algunos sectores, del Agustino, del Cercado de Lima, de estas partes más aquí, de los conos, de las diferentes localidades de aquí del Perú, tiene otro movimiento. Pero si tú te vas para la sierra, es un peruano ya más calmado, un Más peruano tranquilo. más pausado, Más introvertido más también. introvertido, tal cual. Entonces eso también, cuando tú vas a un sitio público, un restaurante o un servicio de estos, vas a notar que si te atiende un chalaco, tiene otra onda, si te atiende una persona que viene de la sierra, tiene otra onda. Entonces se diferencia, se nota esas circunstancias. Pero de por sí el colombiano sí es mucho más abierto, por lo menos el paisa, que somos nosotros, digamos que también quizás los costeños también pueden ser, tienen mucha más entrada, tienen un ritmo más acelerado para conversar, para entrar, para confraternizar con la gente. Entonces, sí, ahí sí hay una diferencia cultural. Alejo, ¿cuál dirías vos que es la migración más grande de Latinoamérica que ha recibido Lima? Ahora últimamente, y como en todos los Venezuela. últimamente de Venezuela, es donde está llegando, se estima que aquí hay 1 millón de venezolanos, creo. Después de Colombia, el país que más venezolanos ha recibido es Perú. ¿Y cómo han recibido los peruanos a esos venezolanos? Lamentablemente no muy bien, porque como les decía, el peruano es bien nacionalista, quiere mucho sus cosas y es que ha sido muy fuerte la cantidad de personas que han llegado de Venezuela. Entonces, a veces el peruano se siente un poco como que le están robando su país, que le están quitando sus espacios y también no podemos desconocer que hay una lamentablemente flujo de delincuentes que vienen Sí, de lo Venezuela. lo del tren de Aragua que El está tema del desde tren de Aragua es Venezuela muy fuerte hasta aquí acá, pasa por Colombia y llega. muy fuerte aquí en Lima, el tema He del escuchado secuestro, mucho el tren de Aragua en extorsión, Lima, sí. robos, prostitución, todo el manejo de cobro de cupos. Todo eso ha hecho que se haya visto afectado un poco esa parte de la tranquilidad del peruano. Entonces, el peruano sí, yo veo que no todos, porque también hay buenos venezolanos, claro que sí, pero sí lamentablemente lo malo como que empaña un poco. Igual pasa con el colombiano. Justo ahí quería llegar. No podemos quitarle eso porque aquí es muy famoso el tema de la moto. Ese chiste que te mando la moto, como en las series de televisión colombianas, aquí hay un poco de mofa con eso, pero parece chiste, pero es Es real. Sí, aquí el tema del gota a gota ha sido muy fuerte y ha sido especialmente manejado por colombianos y aquí la persona que no cumple, como en todas partes, lo apretan o si es del caso lo pueden llegar a asesinar. Manuel Entonces, de la moto. eso ha creado una mala atmósfera con el colombiano. Pero el venezolano ha venido robando, quitando un poco eso también a los colombianos y se han ido apoderando de este negocio. Pero yo sí creo, es mi impresión,
no sé cómo lo puedan ver otras personas, que sí siento que el peruano tiene un afecto especial con el colombiano. Ahí es un poquito diferenciado con otras partes de Latinoamérica, especialmente con el venezolano. Yo veo que el colombiano siempre lo reciben con más cariño, que parceros, siempre están muy, muy cercanos a nuestra cultura, a nuestra música. Tú sales aquí y es muy normal que escuches la música colombiana todo el tiempo. Mucho, me tiene sorprendido. Yo vine hace 20 años y no era así. No es que casi que he escuchado solo música colombiana. A mí me da una risa porque Alejandro le tiene un poco de alergia al vallenato de Uceta. Yo voy a aclarar una cosa con el vallenato. El vallenato, creo que lo he dicho. El vallenato bueno es extremadamente bueno y el vallenato malo es extremadamente malo. Como que no hay término medio en el vallenato. O es muy bueno o es muy malo. A mí me gusta mucho el vallenato. Clásico. Los Betos, o sea, me gusta mucho el vallenato costeño, pero el vallenato mucho que se vendió. El vallenato cachafo. Sí, que se vendió para el interior, ese más romántico, esa oleada vallenata de los chiches y eso. Creo que fue una cosa generacional. Claro. No lo tolero. Llegamos a Lima. Lo primero que escuchamos una tunda de vallenato a todo taco. Y dije, y vallenato del que no me gusta. Dije, no, pero aquí se escuchan otras cosas. Por ejemplo, salsa. Aquí son muy salseros. Sí. Aquí Lima y especialmente el Callao es supremamente salsero. Aquí hay un festival muy, muy famoso que es el Chimpún Callao, donde, por ejemplo, vienen las orquestas más famosas de Colombia, como el Grupo Nietzsche, que aquí es supremamente reverenciado. Y aquí hubo hace muchos años una actividad que se llamaba la Feria del Hogar. Entonces, aquí en algún momento vino el Grupo Nietzsche y se dice, no estoy seguro, que hubo 1 millón de personas en este concierto, que es un número bastante amplio. Es una demencia. Entonces, aquí aprecian bastante la música colombiana, especialmente el Grupo Nietzsche. Yo veo que tiene mucho reconocimiento. Hay un Alberto Barros, que es el hijo de este maestro Barros, que es el que compuso La Piragua. De pronto no es tan conocido en Colombia, pero aquí en Perú es muy reconocido, Alberto Barros. Entonces, sí, hay muchas cosas y mucha música la tocan ellos. O sea, se ha vuelto casi que supremamente popular aquí la música colombiana, interpretada en nuevas versiones por los grupos reconocidos. Sin mencionar el boom del reggaetón, que seguramente también gusta mucho, pero no es tan fuerte como en Colombia. No, pues en Colombia la meca. Colombia y Puerto Rico son la meca, claro, entonces, obviamente. Y la televisión, todo lo que son series, novelas, narcoseries, todo eso, sí, todo eso encanta. Lo conocen. Ven, yo voy a aprovechar para hablar de la televisión, Alejo, ya que lo mencionas, y es que desafortunadamente, como con el tema de los venezolanos y colombianos malos, que por una cosa mala, es una cosa social, siento yo, nos quedamos más con lo malo que con lo bueno. Entonces, vienen 1000 colombianos buenos o 1000 venezolanos buenos y 10 malos, y esos 10, el imaginario es que todos son malos, como nosotros en algún momento todos éramos narcotraficantes por el mundo y no sé qué. Con la televisión peruana pasó eso. La generación de nosotros, criados con la parabólica que llamaban en ese momento, con la perubólica, pues pasaban siento yo, un momento muy oscuro en la televisión peruana. La hora en América, el momento de Panamericana Televisión y no sé qué, las estrellas, frecuencia latina. Y una parte muy nefasta, siento yo, de la televisión, y el imaginario, cuando en ese momento no había internet, lo único que nos llegaba de Perú era eso. Y casi que se volvió un chiste para nosotros. Claro. Porque señorita Laura veíamos una parte muy, muy paila del tema social peruano. Y claro, nosotros nos reímos y decimos, Perú no sé qué. Y cuando uno viene, yo que vine cuando todavía no había internet, eso no tiene nada eso que ver no con la es, novela. Lima es una mega ciudad, incluso para ese momento yo creo que por el tema del turismo, con más infraestructura que Bogotá turística, con una recepción gigante de turistas, con más población, siento yo que hablaba inglés por la misma turístico. necesidad de la infraestructura que tenían que crear para atender el turismo.
Pero lo mismo pasaba, siento yo, con nosotros, que cuando un gringo dice, ay, es que en Colombia hay calles pavimentadas. Y yo decía, ¿cómo así, Pero amigo? eso, ¿cómo así? Eso no era pura selva. ¿Cómo así, mi querido amigo? Un poco eso. Hay un imaginario, se creó un imaginario para una... No sé si las nuevas generaciones lo perciban así, pues con internet, casi que solo es abrir Google y mirar. Pero a nosotros, Alejo, nos tocó el imaginario que Perú era tremendamente subdesarrollado. Pero pues. créeme que los peruanos no se sienten orgullosos de eso. Con no, claro. los amigos míos que de pronto uno les toca ese tema de Laura especialmente, no les gusta. No se sienten representados, digamos que eso lo sacan del tema, no les gusta mucho ese tema. Igual le pasa con el tema del presidente Fujimori, con el tema de su asesor Montesinos. Sí. Hay algunos temas que no son muy bien vistos y no se, digamos que no los dan con ese orgullo, con esa manera así. Pero yo, la verdad, no me fijo mucho en esas cosas de eso. Hay de todo un poco. Sí. No, esto es una pirámide social muy amplia que tiene de personas de muy bajos recursos con ciertas características y de ahí en adelante también otras personas con una formación intelectual supremamente alta, gente que artísticamente Perú ha ofertado habla muchísimo. Con ellos y son personas que tienen un léxico maravilloso, gente con la que uno se puede entender perfectamente. Entonces, hay de todo, no se puede generalizar. ¿Cuál dirías tú, Alejo, que es como el problema que más agobia en este momento a Perú como país? ¿Cuál sería como esa problemática, puede ser económica o social, que está como más latente? Acaban de vivir una crisis política. Exactamente, es precisamente esto, el tema político, porque el país lamentablemente ha venido con un desequilibrio político en cuanto al tema de la presidencia, el tema del Congreso, hay mucha corrupción. Entonces, eso obviamente permea todas las esferas de la sociedad, afecta a los diferentes escaños de la vida, por ejemplo el tema económico. Perú es uno de los países que ha tenido mejor desempeño económico en los últimos años en Latinoamérica, pero lamentablemente por este desequilibrio, por esa inestabilidad política que se ha venido, porque hemos tenido en los 7 años que yo llevo acá, creo que vamos a ver, Kuczynski, luego lo reemplazó Vizcarra, luego vino otro que no recuerdo el nombre en este momento. Luego estuvo uno que estuvo muy poquito, Merino, un poquitico, y ahorita está que lo metieron en la cárcel también. Ahí van 5 o 6 con Dino Boluarte, 6 presidentes en menos de 7 años, entonces muchísimos presidentes en muy poco tiempo. Pues antes las cosas funcionan. No, y me parece muy, muy loco que se hayan protegido también con el tema del dólar, que fue el país que más mejor respondió como ante ellos tienen como el banco, no sé, tienen tema con dólares, muchos dólares guardados, entonces van sacando y van regulando el precio del dólar, que me pareció muy brutal en medio de una inestabilidad, no, y de una inestabilidad política tan grande. Y que coincidió también con el tema de la pandemia, que ha pasado mucho, afectó a todas partes del mundo. Entonces, ahí yo pienso que ese es el principal problema, el tema político, la corrupción y todas estas circunstancias. Y otra cosita es la inequidad social. En el Perú hay una pobreza muy grande, hay una gente que tiene muchísimo dinero, que acapara pues los recursos, y entonces es un poco desequilibrado esa cuestión económica y social. Entonces hay gente que sí sufre un poco todo esto. Sorprende mucho cuando se pone uno como a analizar las realidades de los países latinoamericanos. Como lo mismo pero diferente. Sí. Lo mismo con diferente acento. Sí. Pero es como políticamente lo mismo. Caótico, desigualdad. Que ni siquiera, obviamente entre los países latinoamericanos pues hay unas semejanzas mucho más acentuadas, pero es el mundo. O sea, inclusive yo me quedaba aterrada que yo preguntara en Australia, pero ¿cuál es el problema? No hay mucha corrupción. Yo decía, pero pues no al nivel que hay en Colombia, pero ellos siguen percibiendo que uno de los mayores problemas es que el que se monta a gobernar en su propio beneficio. Sí, yo pienso que Colombia es más corrupta que Perú, pero en Perú
hay un poco más se persigue más este tema. Pues de hecho, Kuczynski salió de la presidencia por corrupción y casi todos han salido por corrupción. Aquí los declaran inmoralmente no aptos para gobernar por diferentes causas, entre ellas la corrupción. Entonces, eso es algo que, aunque daña un poco la situación del país, pero es algo de resaltar, porque la justicia peruana logra tumbar a los presidentes, cosa que no pasa en nuestro país. Y la sociedad, siento yo que es muy parada con esas cosas. Claro, aquí las manifestaciones fuertes. Sí, y bajan alcaldes, Que haya que bajar. y bajan, ¿en dónde fue? En Puno, creo, que me tocó a mí la gente indignadísima, y hay que bajarlo, y la gente sale a la calle y lo baja. Y ahí quiero hacer un poco de hincapié, y volviendo al imaginario que nos generó desafortunadamente el momento oscuro de la televisión peruana, y es que nosotros creamos ese imaginario, y a veces nosotros en Colombia, más occidentalizados, o una sociedad más blanqueada, más influenciada también por Estados Unidos, y a veces demeritamos y decimos, es que no sé, los indígenas. Sí, llevándolo como a un terreno más local, como decir lo que nos pasa con Pasto. Uh-huh. Sí, eso, casi que a las regiones donde son más indígenas, entonces había como una discriminación. Y resulta siendo que esa gente tiene mucho más dignidad, mucho más y carácter, es mucho más carácter y mucho más parada para decir, hey, lo están haciendo mal, y hay que bajarlo, y hay que tomar decisiones y hacerlo. ¿Y en Colombia cuándo ha pasado? Como lo mencionó, nunca. Pues ahora en los últimos años que se dieron todas esas protestas, que murió tanta gente, por lo menos en mis 40 y tantos años de vida. No, es no que la primera vez sí, que uno ve lo algo noté. de, En cambio de esa magnitud. aquí en Perú sí se ha notado eso muchísimas veces. Alejo, ¿cómo se vive acá internamente el tema de los indígenas, que son tantos? Pues que siento yo que la comunidad indígena acá en el Perú es mucho más grande, está mucho más fortalecida que, por ejemplo, en Colombia. ¿Cómo es la relación entre la gente de la ciudad, que de pronto no está como tan vinculada con esas comunidades indígenas, entre ambas partes? Bueno, lo que pasa es que, como tú mismo lo acabas de mencionar, el peruano, su constitución, ¿qué será? Étnica, un porcentaje muchísimo más grande comparado con Colombia, es prioritariamente de sus ancestros indígenas. Y yo no soy muy conocedor de esto, pero históricamente no pasaba lo mismo que pasó en Colombia, que digamos llegaron y avasallaron con los indígenas colombianos, y mientras que aquí de pronto se respetó un poquito más que lo que sucedía en otras partes. De hecho, muchos indígenas eran pues ya prácticamente como servidores del Estado. Entonces, algunos indígenas tuvieron beneficios, tuvieron algunas cosas positivas, y eso históricamente se ha venido todavía pues viendo reflejado. Pero no son muchos, obviamente. Algunas personas alcanzaron a disfrutar de eso, pero no todos. Pero sí se ve discriminación, el término del cholo, aunque algunas personas lo toman con cariño, desde un punto de vista. A veces ese término es un poco peyorativo, despectivo, como que este cholo, este serrano, no sé qué. Pero sí hay un poco de discriminación, sí También, pasa eso. también creo yo que había otra cosa. Sacamos a Alejo del mundo de la música y le podemos hacer reflexiones antropológicas en el que... Alejo lleva como, pues no es mi campo. No, pero yo también voy a especular en algo. No, pero igual nos parece muy interesante. No, porque son percepciones. No es nuestro campo, pero cómo uno lo vive. Pero a mí me gusta y yo leo y me trato de empapar. También siento yo que pues aquí había una fortaleza inca. O sea, en realidad esta era la meca donde los indígenas estaban más organizados, y lo que siento yo fue que también resistieron más a la corona de lo que nos pasó a nosotros. También era un pueblo guerrero, colonizador, y se estaba expandiendo también por Latinoamérica. Y siento que les tocó más duro a los españoles. En Colombia seguramente
fue diferente y pues acabaron Pero justo más. por eso me parecía muy interesante entender cómo es la relación entre quienes se identifican como indígenas y quienes se han apartado un poco y étnicamente dicen, no, yo me considero más blanco, más mestizo, más... Más o sea, criollo, es el término. ¿cómo es esa relación? Pero igual Porque en lo que vemos Colombia hay en mucha Colombia- discriminación. Uf. Ah, no, en Colombia hay También. muchísima. Y pensé que de pronto acá, por el tema de que ellos han sido tan fuertes y han resistido tanto, pues se ganaron también una posición dentro de la sociedad la un hay. poco más Sí la igual a la de los otros, aunque los otros hayan ido ganando más espacio. Es decir, no, es que muchas cosas de las que tenemos hoy se las debemos también a estas comunidades, a la resistencia de estas comunidades. Entonces, que fuera como un poco también de respeto, pues como de pronto otras dinámicas que uno en Colombia no ve. Sí, hay indígenas que tienen mucho dinero. Aquí hay gente que, especialmente en el sur del país, que son ya etnias, ¿cómo es que se llaman ellos? Allá son los aymaras, Los aymaras, y los sí. quechas parlantes. Esa gente por allá tiene buenos recursos, son muy negociantes. Hay gente que, y lo mismo pasa en algunos sectores como Junín, en Huancayo, que hay gente que es poderosa, muy comerciantes y que tienen muy buenas condiciones de vida. Así que como hay indígenas que están muy olvidados y muy descuidados, también hay otros indígenas que tienen mucho dinero, que están bien ubicados, que tienen diversas posibilidades, pero sí se vive la discriminación. Inclusive me sorprendió porque estábamos en estos días en el centro de la ciudad, pues como caminando, y había una protesta. Muchos indígenas dentro de la protesta, y vimos en un par de ocasiones que eran las indígenas así con sus trencitas, pues toda su Estética. vestimenta y su estética indígena, y va sacando de un bolsito tejido un iPhone 15 y yo Sí. dije, pero eso no pues me pareció un contraste En que en Colombia eso demasiado no loco, es... que en no. Colombia eso no lo veríamos. Claro, claro. Aquí hay mucho comercio, se mueve mucho, la moneda se mueve bastante. Perú, y creo que Perú en general es un país que lleva una época dorada muy larga de turismo, muy larga. O sea, creo que Machu Picchu encabezó ese Claro. tema. En y algún ahí se momento han fue... arrastrado pues miles de cosas que también ha traído mucho progreso, porque el turismo, pues sí, por unos lados, y lo hemos hablado nosotros varias oportunidades acá, que por unos lados pues tiene como una cara muy bonita, pero también una cara muy oscura. ¿Cómo es esa relación, cómo es esa percepción que tú sientes que el peruano tiene con el turista, sobre todo con el turista europeo, con el turista gringo? Este país es un país eminentemente turístico. Aquí hay una fortaleza grandísima en todo lo que tiene que ver con el tema arqueológico, todo el tema histórico, lo cual llama mucho la atención, además de su diversidad paisajística, todas estas características que lo hacen un destino turístico muy atractivo. Entonces, por lo tanto, el turismo es un renglón muy importante en la economía peruana, lo que hace que simplemente se vea como un negocio. Y eso a cualquier persona, pues lo que significa recursos, dinero, pues, Llamó la atención. Le gusta. va a abrirle las puertas a cualquier persona de una manera pues muy positiva. Así que el peruano recibe muy bien a los turistas en ese sentido porque saben que ahí van a encontrar lo que buscan, el dinero. Entonces, en ese sentido sí pienso que yo pienso que sí hay una buena receptividad. Lo que sí es que no es la misma, el mismo trato, digamos, cálido que ofrecemos nosotros en Colombia en cuanto al servicio. Hay que diferenciar eso porque no quiero parecer que me estoy contradiciendo. El peruano, cuando tú lo conoces, cuando ya estás ahí en medio de ellos, son personas muy maravillosas. Pero como ustedes mismos lo han sentido, lo han percibido, ya a veces el trato del servicio, esas cosas no tiene tanta calidez como de pronto lo somos nosotros en Colombia, que tú llegas a un local y muy buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Por favor, bien pueda, ese tipo de cosas. Aquí de pronto la gente no acostumbra tanto. Sí, de primerazo no son Anoche más llegamos a un fríos. local que vendían como cables y cosas para celulares, y tú dijiste, buenas noches, ¿cómo está? Y la señora se quedó mirando a las niñas. Me ha sorprendido mucho eso, como que yo digo, hola, ¿cómo estás? Y la gente como,
así en silencio y se quedó mirándolo así. Y yo decía, pero qué momento tan incómodo. Sí, ¿Qué hago? es muy usual eso, sí. Igual me pasó alguna vez en España, o sea, uno como que buenos días, En ¿cómo España, está? claro. No, ¿Qué quiere? aquí no, aquí es Sí, ¿a hola. qué viene? Sí. O Hola. dígame de una vez qué necesita y Aquí es ya. solo hola o buenas. Buenas, por favor, tal cosa. Y ya. Pero eso no quiere decir que... Nosotros hablamos mucho de esto, Alejo, y es que a veces uno cree que hay formas buenas y malas, y que la forma buena es la de uno, y que la otra forma y no necesariamente es mala. No tiene una forma diferente de Sí, hacerlo. claro. Y Lo que pasa es que no- sí, nosotros estamos acostumbrados a eso. Nosotros exacto. nos enseñan desde niños a saludar. Para nosotros es muy importante el saludo en Colombia. El buenos días, ¿cómo Los amaneció? modales. Sí. Muchas gracias, hasta luego, por favor, sí señor, cosas que no, Sí, a uno, sí, por sí, ejemplo, sí. yo recuerdo que mi niñez siempre me inculcaron, tal cosa me preguntaba mi mamá, mi papá, mis tíos, abuelos, y uno, ¿qué? No, sí señor, Sí. o señor, Así se demore más, así sea más así se larguito. demore más, sí, es tal cual. Entonces, esas cositas son muy propias de nuestra cultura y eso no se ve en otras partes y uno choca un poco con eso, pero vuelvo y les digo, el peruano, cuando ya te deja entrar en su cotidianidad, en su medio, es maravilloso. Súper querido. Ahora nosotros, bueno, vamos a contarle a las personas que estamos en la casa de Alejo, que nos abrió muy amablemente las puertas de su hogar. Y nos invitó a desayunar. Y nos invitó a Muy desayunar rico, por para, cierto, en para grabar este episodio. Y veníamos en un taxi y el conductor, un venezolano. Entonces, Alejandro se vino conversando los 30 minutos de viaje con el conductor de todos los temas. Y yo escuchando. Y entonces él decía que hay muchas diferencias culturales entre los venezolanos y los peruanos, que definitivamente los peruanos son mucho más machistas, que tienen una cultura como mucho más atrasada. Bueno, estaba también También veía un como, poco como ofendido. Sí, como Los muy- venezolanos suelen tener un poquito Sí, de... estaba, la de verdad, como que se resentimiento. estaba desahogando contigo. Sí. Estaba súper ofendido diciendo, que esta gente. Pero sí quería preguntarte a ti, que también lo has vivido como desde otro escenario, ¿cómo has percibido tú esas diferencias culturales que existen entre los colombianos? ¿Cómo estamos criados nosotros? Como todas esas dinámicas que vamos aprendiendo pues a lo largo de los años y cómo se viven acá, el tema de las relaciones, el tema de las parejas, el tema del machismo. De crear un hijo. Bueno, yo pienso que el peruano es una sociedad muy conservadora. Comparativamente hablando con Colombia, sí hay una diferencia bastante grande. El colombiano es muy liberal, estamos muy influenciados por la cultura americana. Nuestra posición geográfica tiene Somos los otras últimos. características. Nosotros seamos de la región andina colombiana, nos llega la cultura caribeña. Todo eso influye bastante, el Pacífico también. Entonces somos diferentes en ese sentido, pero el peruano es una persona que cuida mucho a sus hijos, que son muy gregarios, son muy familiares, siempre se reúnen, celebran todo. Aquí se celebra el día del pollo a la brasa, el día del ceviche, todo, el cumpleaños. El cumpleaños aquí, así caiga un lunes y al otro día haya que ir a trabajar, se celebra. Cualquier cosa aquí, todo se celebra. Entonces, ellos son personas que tienen unas características en ese sentido, digamos, un poco anticuadas, pero eso no les quita también que son personas muy, muy querendonas y que quieren mucho el núcleo familiar, las amistades, ese tipo de cosas son muy, muy No, valiosas. y eso no quiere decir o sea, que de pronto anticuado necesariamente sea malo. Ahorita no. estamos nosotros en estos días como con unas hipótesis ahí de que hay que en algunas cosas retroceder, porque de pronto nos metimos por unos caminos y nos hemos dado cuenta como sociedad que por ahí no es, y que en algunas cosas debemos seguir avanzando y cambiando y abriendo, pero en otras deberíamos retroceder un poquito y mirar de pronto cuál es el camino más idóneo, porque siento que como sociedad nos hemos equivocado mucho. Y lo mencionamos como en el episodio que grabamos antes de salir para el viaje,
que de pronto en las prácticas indígenas se pueden encontrar muchas cosas que creo que es eso, es pensar más en comunidad, que era como vivían. Sobre todo pensar más en comunidad con la naturaleza en medio, ¿no? En relación al planeta, Claro. en comunidad, pensando Con el planeta. exactamente, comunidad socialmente y con el planeta. Creemos que por ahí es y obviamente las prácticas ancestrales en esa parte del mundo están todavía más acentuadas que en la civilización, en los civilizados que hoy viven solos y aburridos, viejos en apartamentos muriéndose solos porque es como concibieron ellos el mundo y el resultado puede ser ese. Entonces estamos hoy como Laura y yo también en las conversaciones replanteándonos cuál sería de pronto el mejor camino para hacerle un poquito como el quite a esta dinámica que nos ha llevado también a pararnos frente a una realidad donde hay muy pocas esperanzas porque vemos que el planeta cada vez está peor, ya no aguanta más, la gente cada vez más sintiéndose más mal, con falta de propósito, las vidas con falta de sentido. Entonces, ¿cómo podríamos también eso, como desaprender una cosa y reconectarnos con otras cosas que nos ayuden a vivir mejor? Y sobre todo en la narración que tuvimos nosotros sobre cómo funcionaba bien el mundo cuando éramos niños y adolescentes, Alejo. Y era cómo está bien y cómo está mal. Entonces lo que nos contaron a nosotros en nuestra adolescencia y en nuestra juventud era Estados Unidos lo hace bien, el modelo del sistema de ellos funciona muy bien, vamos a consumir desechables, vamos a vivir, intentar vivir en una realidad de nosotros que no se parecía a nada a la de ellos y a la sociedad europea. Y qué tal si en algún momento hubiéramos echado y hubiéramos mirado de pronto para otro lado y hubiéramos dicho, hay que vivir no como ellos, sino como estos señores venían que no le han hecho tantos años. exactamente, que no le han hecho tanto daño al planeta, que no han puesto bombas en ningún lado y de pronto vivir un poco diferente. Es una posibilidad. Sí, hay un meme que vi hace poco que se burla un poco de la religión y dice que pues como que hay un indígena y un español ahí, entonces le dice el español al indígena, ¿y tú por qué adoras al dios Inti, que es el sol? Sí. Y el indígena le responde, pero es que el sol lo puedo ver. Un argumento lapidario. Ya, Alejo, yo te voy a como a tocar varios temas y quisiera que de pronto en una explicación muy corta tú nos dijeras cómo has identificado esos temas acá, el tema de las drogas en Perú. No se percibe tan fuerte como en Colombia. Aquí no hay tanto consumo, digamos que sí lo hay, obvio, pero como dicen acá es como más caleta, más escondido, no tiene esa apertura. El tema del aborto. Creo que tiene una visión un poco más conservadora, no es tan bien visto. La comunidad gay en Perú. Sí hay, obviamente, pero tampoco es tan extendida, no es tan visualmente que se pueda encontrar como en Colombia. En todas partes. Bueno, ya como para cerrar, me interesa mucho saber si has pensado en algún momento en devolverte para Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que tú tienes una posición muy privilegiada acá, que estás muy bien, que haces lo que te apasiona, lo que te mueve, que tienes una familia. Que es una idea que... Perdón, y que tiene una profesión muy particular. O sea, en realidad, ser director No, pues yo aprendí de una un banda montón, porque yo ni sinfónica siquiera sabía que esas cosas es una existían cosa, así. pues, no sé cuántos hay cuántos directores hay en el mundo y cuántos en realidad están dirigiendo. Claro, sí. Es no que todo son... el mundo puede tener la posibilidad. Exactamente, entonces... Es una idea que se te ha cruzado por la cabeza. Todo el tiempo. Todo el tiempo añoro la nostalgia, la melancolía, los recuerdos. Todo el tiempo se quiere volver a la patria. Pero yo soy una persona muy aterrizada, una persona muy consciente de las cosas y simplemente vivo el presente que tengo acá, que es un presente muy bonito, que me agrada mucho. Obvio hay cosas que tal vez uno dirá, bueno, esto no es lo que quisiera, pero en un porcentaje muy alto sí me siento bien aquí en Perú y de hecho yo sí creería que podría continuar algunos años más acá.
De volver a Colombia, sí lo haría, siempre y cuando tuviera unas circunstancias, unas características para regresar de una manera óptima. De lo contrario, podría seguir mucho tiempo acá en Perú y también existe la probabilidad de que quizás en algún momento pueda migrar a otros países. Sobre todo buscando la capacitación, seguir creciendo como profesional y como músico, como director. Pero la realidad es esta. Este es mi presente. Estoy aquí en Perú, estoy aquí en Lima. Tengo un hijo peruano. Tengo un hijo peruano, tengo muchos amigos, me siento bien. Aquí estoy y aquí me quedo hasta que Dios quiera. Que sí extraño, tengo un niño también en Colombia, en Pereira, David Alejandro, que también es muy importante para mí, que lo extraño mucho y que quisiera pasar momentos con él. Pero lamentablemente pues nosotros dependemos del trabajo y este trabajo que tengo acá me garantiza una estabilidad y la posibilidad de generar estabilidad también para las personas que me rodean. Entonces creo que por lo pronto aquí estoy. En promedio, ¿cada cuánto visitas Colombia? Pues antes de la pandemia yo iba una vez por año, pero lamentablemente después de que pasó toda la pandemia se ha encarecido mucho todo y Viajar está se súper ha puesto difícil. un poco complicado. Y pues nosotros éramos 2, ya somos 3, entonces Claro. todo ya se va ampliando los presupuestos y bueno, estuvimos el año pasado después de la pandemia, creo que este año no vamos a ir, yo creo que un promedio sería 2 años, cada 2 años. Cuando tú vas a Colombia, ¿tú sientes que las cosas han cambiado? ¿Tú sientes que ya la Colombia que tú vives hoy no es la Colombia que tú viviste cuando tenías, no sé, 20 años? Sí, obviamente, claro, todo cambia, nada se va a quedar exactamente igual. Es triste, por ejemplo, llegar a Colombia y ya no ver a esas personas que se han ido, que han fallecido, esas personas que tú querías, esos amigos, porque ha pasado muchos años y en este tiempo han fallecido. Tenemos un amigo en común que murió hace poco. Sí, entonces esas cositas como que duelen. Y se notan cambios, pero realmente así un cambio abismal que uno diga, wow, esto está totalmente diferente. No lo percibo de esa manera. Sí hay cambios, obvio, sí. Pero en términos generales, todavía me siento muy cómodo, muy feliz. Cada vez que voy a Colombia me siento muy feliz. Y gracias a Dios, yo tengo mucha gente que me quiere, muchísima gente. Aquí, en cualquier parte que yo vaya, a la gente me recibe muy bien. Entonces, eso te hace estar tranquilo, te hace sentir ¿En bien. casa? Exactamente. ¿Tú crees que si mañana te dijeran que quizás vas a tener un trabajo en Colombia como el que tú tienes en ese momento acá en Perú, digamos el similar, tú pensarías Sí, mucho de volverte? sí, de inmediato. Si tuviera las características que tengo aquí en Perú, de inmediato me regresaría. Colombia tiene ese formato, tiene Sí, claro, banda. claro, En totalmente. Cartagena. mismo. Todas partes del país hay bandas sinfónicas, las fuerzas militares, por ejemplo, yo sé que el ejército tiene orquesta, la Fuerza Aérea también tiene banda, ¿qué más será? La Marina, no sé si tenga banda, pero me imagino que sí. Pero la Fuerza Aérea tiene. Sí tiene la Fuerza Aérea. Más que decir que yo quiera trabajar con militares, no es tanto eso. A mí lo que me interesa es dirigir. Sí, Dirigir. total. Si es un trabajo donde me paguen bien y tenga estabilidad laboral y yo estoy haciendo lo que me gusta, encantado. Alejo es uno de esos apasionados por la Sí, profesión. Me encanta, me encanta brutal. encontrarme gente Yo amo lo así, que hago. es Yo vibro con lo que hago. porque es una suerte también en la vida, Es una desde suerte. muy joven, descubrir eso que realmente te apasiona, te hace vibrar y te hace mover, que resulta siendo tan importante para ti que incluso determina decisiones. Claro. tan Hay gente que se trascendentales como gasta moverte la vida buscando que le gusta. No, yo por fortuna he contado con el acompañamiento y la orientación de muy buenos maestros que me encontré en toda mi formación, tanto en Viterbo como en Pereira especialmente, que son como las 2 localidades donde yo más he permanecido. Y eso me marcó muy fuertemente mi forma de ser, de pensar. Entonces yo les agradezco mucho a mis maestros, mi maestro Germán Hernández, maestro Carlos Fernando López, los profesores de la Universidad Tecnológica, tuve muy buenos profesores, Efraín, muchos profesores, Julio, muchos profesores que de verdad que me sirvieron como un ejemplo y que hoy en día soy lo que soy
es porque he seguido ese ejemplo, el programa de bandas de Caldas, porque yo soy músico de la banda del Colegio Nazario Restrepo, que hace parte de una red de bandas del departamento de Caldas. Ay. Y todos esos maestros que veíamos desde niños fueron una inspiración para mí. Y hoy en día hago lo que vi desde que yo era muy pequeño. Qué maravilla. De verdad, sí que sí me parece brutal como cruzarse con personas tan apasionadas por lo que hacen. Y queríamos, Alejo, agradecerte mucho por este espacio. Nos llena también como de mucho orgullo y mucha admiración saber que hay colombianos en diferentes partes del mundo, en este caso acá en Perú, en Lima, también dejando como el nombre del país muy en alto, haciendo cosas tan importantes. Que todos los colombianos que vienen vienen a hacer cagadas. Ni todos somos familiares de Pablo. Sí, exactamente, sino que hay... no quiero demeritar a los ingenieros, Lauri, que tú eres ingeniera. Que tú no desaprovecho oportunidad. No, pero que usualmente pues como es los empresarios o se hizo una gran negociación de minería con no sé qué, que me parece brutal por la economía de los países y por la unión de los pueblos, pero que a través del arte también, que estemos exportando arte. Brutal, me parece increíble tener un representante exactamente, aquí me como parece tú, Alejo. brutal. Y que ha sido un camino pues muy trabajado, claro, también ganado a pulso, sí, con claro, mucho mérito, creo que con mucha preparación, con mucho esfuerzo. Entonces de verdad que te felicitamos mucho y que se sigan viniendo muchas más oportunidades para que sigas creciendo mucho sí, más. por cosas de la vida y ojalá pase, Alejo, te vas a dirigir una banda a Europa. Iremos a grabar un episodio a Europa. No. Ahí nos cuentas la experiencia de cómo es vivir en Europa. Les agradezco también a ustedes por la deferencia, por tomarse el tiempo, venir aquí a mi casa. A ti, Laura, que pues recién te conozco, pero eres una persona muy linda que se gana el cariño rápidamente. Y Alejito, pues que es un amigo que ya hace muchos años nos habíamos perdido el rastro, la verdad. Sí, pero yo siempre te recuerdo, Alejo, siempre te claro. recuerdo. Y qué bueno, de verdad, encontrarnos. Los felicito también por este espacio tan chévere que tienen. El saludo a la gente allá en Colombia y aquí en Perú. Que seguramente nos van a ver. Y en cualquier parte del mundo, ¿no? Que eso es uno de los beneficios de la internet. Muy agradecido, muy contento y bueno, siempre a sus órdenes. Igual, pues te agradezco mucho el espacio que nos haya abierto la puerta de tu casa. Una familia muy bonita también. Muchas gracias. Y bueno, esto es todo por hoy. A ustedes, muchas gracias, como decía Alejo, por llegar hasta acá, por vernos, por escucharnos. Ya saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @NoHayBanderas en Marte. Seguimos documentando este viaje, entonces por ahí conectados que vamos a estar dándoles también como tips de lo que hemos vivido acá en Lima, qué les recomendamos, qué se puede hacer, cómo hacerlo mejor. Y también cazando historias por el camino, historias como la de Alejo, que es un colombiano que está triunfando acá en Perú, y muchas más historias que nos vamos a ir encontrando seguro por ahí en la marcha. Entonces, conectados. Chao, nos vemos gracias. dentro de 8 días. Chao, chao.